Bueno, muy bien, ahora sí estamos con el doctor Francisco Pérez González, que, bueno, ustedes saben, ya viene haciendo varias columnas con nosotros para hablarnos de prevención. Sobre todo ese es el punto principal y algunos más que él obviamente nos explica muchísimo mejor. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas y grandes saludos para ustedes. Y quería decirte, muy agradable estar con personas como vos. Y Muchas en estos gracias. momentos me acuerdo de Picho Escañetti, que también hacían todo lo posible para poder llegar con las buenas informaciones, con las buenas noticias hacia la población. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, cuéntenos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy nos ocuparemos de lo que es artritis reumatoidea. Ok. Bueno, cuéntenos un poco sobre eso. Es una enfermedad muy común, ¿cierto? Muy frecuente y generalmente lo padecen muchísimas personas después de los 50 años, ya empiezan a tener muchos dolores. Pero lo más importante es que cuando se trata de mujeres, porque esto es una enfermedad más en mujeres que en varones, ¿sí? Entonces, cuando una mujer a los 35 años empieza a tener ciertos dolores, especialmente monoarticulares en una sola articulación, y es migratriz, siempre viaja esos dolores, entonces hay que estar preocupado. Claro. El diagnóstico que se está haciendo y se conoce a la artritis reumatoidea como una enfermedad que se va a presentar entre los 30 y los 50 años, ¿sí? Y muy frecuente en las mujeres. Es definitivamente una enfermedad autoinmune, muy discapacitante. Tenemos unas plaquitas, ¿verdad? Sí, ahí, como para que puedan, exactamente, ahí pueden ir teniéndolo en la vista. Hay una gran inflamación en lo que se llama la articulación. La unión entre dos huesos se llama articulación. Sí. Esa articulación está unida por una cápsula que es la cápsula sinovial. Esa cápsula se inflama, que eso lo caracteriza a la artritis reumatoidea. Al producirse la inflamación, produce, por supuesto, destrucción, lesión en el hueso, en el cartílago y, por supuesto, la inmovilidad y la disfunción de esa articulación. Generalmente empiezan por las articulaciones de las manos, las pequeñas articulaciones. Y eso genera dolor, decía, ¿verdad? Anteriormente usted, eso empieza a generar dolor. Son dolores, desde esos dolores sordos, pequeñitos, que nadie le da importancia. Claro. Entonces, hasta cuando se complica. Por eso que en este programa queremos hacer de que se diagnostique cuanto antes para poder hacer el tratamiento adecuado. Bien. Y evitemos las complicaciones. Exactamente. Bueno, lo que llama la atención a esto son dos cosas muy importantes, que es una enfermedad autoinmune. Allí, además, que es altamente discapacitante, mucho más discapacitante hasta que tener un cáncer. Tremendo. Es muy terrible cuando se empieza a complicar. Exacto. Bueno, habiendo dicho esto, sabemos de que podemos evitar esa discapacidad para que pueda la persona ir manteniéndose en sus actividades cotidianas. Bien. Entonces, ¿cómo aparece la enfermedad? Bueno, lo que se caracteriza a esta enfermedad es que a esa cápsula sinovial se empieza a producir debajo de esa cápsula unos nódulos, que son unos coagulitos, que eso se llama panus. Esos coagulitos se hacen una isquemia, se hacen unos trombos, y por eso que se inflama, se cicatriza y produce el endurecimiento y lo que llamamos el embaramiento matinal, que generalmente ocurre una hora después de despertar o la persona en la mañana, empieza el dolor inquietante de las articulaciones. Que generalmente ¿Hay algo que lo cause, que uno pueda decir, bueno, esto puede causarme artritis, por ejemplo? Bueno, tenemos los factores ambientales y los factores genéticos. Sí, eso claro. Ya habíamos hablado también cuando hicimos cáncer de colon. De cáncer de colon, que hay muchos factores ambientales que producen enfermedades. Específicamente para la artritis reumatoidea no se ha encontrado un factor como para decir específico. Es una causa etiológica. Es como decir una angina por estreptococo, ya tiene su agente causante. Para la artritis no lo tenemos. Solamente tenemos factores ambientales y factores hereditarios. Mirá vos, tremendo. Así es. Bueno, entonces esto del panus, que es después
a medida que va progresando la enfermedad, empieza a tener y desarrollarse en distintas partes y fuera de las articulaciones también estos nódulos, y empieza a tener lo que llamamos polimialgias. Claro. Todas esas cositas se van incrementando a medida que no se vaya haciendo el tratamiento adecuado. Claro, sí, tremendo. Bien, lo que pasa es que ya cuando se produce este proceso de inflamación, se empieza, como es una enfermedad autoinmune, empieza a producir hormonas, empieza a producir proteínas que se llaman citocinas, interleuquinas y proteínas, que hacen de que el cuerpo, su propio cuerpo, empiece a reaccionar contra esos elementos. Entonces eso, cuando su sistema de defensa actúa sobre lo que sería y lo desconoce como un factor agresor. Claro. Y por eso es una enfermedad autoinmune. Ok. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que se caracteriza la artritis reumatoidea, esto según el Colegio Americano de Reumatología. Sí, que también tenemos imágenes. Le ponemos una plaquita para que puedan también leerlo y puedan tener visualmente la información. La rigidez matutina articular, que generalmente tiene que ser 1 hora. Las artritis en 3 o más articulaciones en el organismo. ¿Sí? La artritis simétrica siempre aparece en un lado y va a aparecer en el otro. Y como les dije al principio, es migratriz. Va de un lado hacia otro. Nunca es específico y permanente. Los nódulos que se producen por el panus, por la inflamación y por los trombos que se producen debajo de la cápsula sinovial. Bueno, también están los laboratorios que nos van demostrando qué factores se van incrementando, especialmente el factor de artritis reumatoidea, que es muy conocido. Entonces, con eso ya nos están dando las pautas de que, según el Colegio Americano de Reumatología, va diciendo de que el paciente o esa persona portadora de estos 3 o más criterios padecen de artritis reumatoidea. Y por supuesto, después ya cuando es muy complicado, tenemos por los estudios radiológicos imágenes características que uno, al simplemente verlo, esas placas radiográficas, nos damos cuenta de que es una artritis reumatoidea. Claro, o sea que se puede detectar, digamos, a través de un estudio. Pero ya es tarde. Pero ahí ya es tarde. Lo que intentamos hacer desde aquí es la prevención, ¿no es cierto? Y que de eso se trata, sobre todo, hablar y que la importancia que tiene concientizarnos, ¿no es cierto? De realizar diferentes, no sé, acciones o hábitos que mejoren nuestra calidad de vida. Exactamente. ¿Cómo podemos evitarlo eso? Claro. Primero, con la buena información. Exacto. Una información acertada, una buena información adecuada para poder evitar factores de riesgo, factores atmosféricos, factores ambientales, y no lo podremos cambiar los factores genéticos, pero tendremos la precaución. Claro, exactamente. Vamos ahora con los factores de riesgo, entonces. Mire, justo el sexo femenino es el factor de... Sí, como les decía también, que esto es una enfermedad más que afecta mucho más a las mujeres que a los varones. Tremendo. Y los familiares con antecedentes de artritis reumatoidea hacen de que uno tenga un factor de riesgo. Bien. Por supuesto, una persona de mayor edad, ya con dolores, y también a la simple inspección uno se da cuenta de que puede ser una artritis reumatoidea. Okay. Acá hay una cosa muy importante. Muchísima gente piensa de que tomándose una aspirineta, un ácido acetilsalicílico, ya evita un montón de problemas, pero no se está dando cuenta que en la naturaleza muchas de las cosas que se usan o se hacen excesivamente son perjudiciales. Claro. En este caso, las aspirinetas pueden ir propiciando de que aparezca más tempranamente una manifestación de una artritis reumatoidea. Claro. Es como siempre decimos, ¿no? Todo en exceso hace mal. Exactamente. Es por eso que también, por ejemplo, cuando hay personas que consumen mucho tabaco y café, especialmente el café descafeinado, eso afecta muchísimo a las personas que tienen ya predisposición a tener la artritis reumatoidea, les acelera este factor. Hay una cosa que uno ve con frecuencia, que
muchas personas se dedican e intensifican la cantidad de horas haciendo ejercicios físicos. Ajá. Es perjudicial también. Mira, que uno Todo dice a tiene que veces, ser- ¿no? La importancia del ejercicio, pero a veces en exceso también hace mal. Va a perjudicar. Claro. No nos olvidemos de que todos los ejercicios, especialmente de resistencia y de mucho impacto, producen impacto sobre las articulaciones Claro, al exactamente. saltar, al hacer los distintos esfuerzos y movimientos, Claro. inflaman la articulación. Y Exacto. eso propicia a tener la artritis reumatoidea. Bueno, nuestro siguiente paso será en el próximo espacio, Sí. hablarles del diagnóstico. Muy bien, así me gusta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Quedamos obviamente a la expectativa de la próxima columna, que bueno, nos interesa muchísimo, es muy importante y como siempre hacemos mucho hincapié en la prevención. Así que nosotros vamos a un pequeño corto videíto y volvemos enseguida. Gracias, doc. Bien.